Continuamos entonces con el libro 2 de la Ética Nicomaquea, con el capítulo 2, pero me gustaría retomar un poquito la pregunta que vos hiciste, Juan. ¿Podés repetirla? Sí, en realidad la estuve repensando, así que no sé si voy a hacerte la misma pregunta, A pero ver. me parece que mi incertidumbre venía por este lado que vos me aclaraste cuando dijiste que lo real es ontológicamente bueno para Aristóteles. Es decir, mi pregunta era, creo, que si mi acción debe guiarse por la recta razón para poder ser una acción considerada éticamente buena, ¿qué sentido tenía dejarme informar por algo real, ¿no? Entonces digo, yo pienso que por ahí mi interpretación de la realidad está separada de una dimensión de valor, ¿no? Es como que yo en mi interpretación común no tomo la realidad como si fuese buena o mala, y eso me distanciaría de la visión de Aristóteles de que es ontológicamente buena. Entonces, si yo me dejara informar por lo real, me llevaría a, a tomar una acción que sea considerada buena. Sí, creo entender lo que decís. Digamos, para Aristóteles, Aristóteles se ancla en la convicción de que uno puede conocer la naturaleza del hombre y la naturaleza de las cosas. Si yo con mi entendimiento puedo conocer mi naturaleza y la naturaleza de las cosas, obrar bien significa de algún modo respetar esa naturaleza y al obrar promover la planificación de esa naturaleza. Esto se ve más adecuadamente, por ejemplo, cuando uno piensa específicamente en la naturaleza humana. Si el hombre es, por su naturaleza, un animal racional, obrar de acuerdo con la recta razón, con una razón que se deja informar por lo real, es comprender esto, ¿sí? Comprender que el hombre es un ser específicamente dotado de logos, de razón, de nous, de entendimiento, y entonces, ¿sí? En su obrar tiene que seguir el dictamen de la razón, y no, por ejemplo, el dictamen de la pasión. Es decir, obrar siguiendo el dictamen de una razón que se deja informar por lo real es obrar comprendiendo la naturaleza de las cosas y respetando esa naturaleza. A diferencia de lo que solemos pensar hoy, la naturaleza a la cual accedemos para Aristóteles es de algún modo una naturaleza normativa. ¿Por qué? Y bueno, porque la naturaleza, sí, todas las cosas con las cuales nosotros nos topamos tienen un cierto ser en estado germinal. ¿Qué significa esto? Que ningún ser nace pleno, ningún ser nace acabado. Entonces, los seres que no son el hombre actúan por instinto de modo tal que planifican con sus actos su naturaleza. El hombre tiene que hacer eso libremente y dejándose guiar por la razón. Pero también en su trato con las cosas tiene que respetar la naturaleza de las cosas, ¿sí? Y utilizar las cosas de modo tal que planifique su propia naturaleza y de algún modo también respete la naturaleza de las demás cosas. Es decir, cuando Aristóteles dice que tenemos que obrar dejándonos informar por lo real, es que nuestro entendimiento pueda captar lo real y a partir de ahí obrar respetando eso. Y no obrar, ¿sí? Digamos, procurando que las cosas sean como a mí me gustaría que fuesen, sino como son. Sí. ¿Se entiende?
Creo que sí. Entonces, no sería justificar un deseo, no sería propiamente dicho en términos de Aristóteles o como lo ve Aristóteles, utilizar la razón. Bueno, si el En deseo ese- es razonable, sí. Si el deseo es irracional, no todos los deseos son irracionales. Es pero en el decir, sentido de la pasión. Es sí. decir, si yo justifico una pasión y me dejo guiar en definitiva me dejo guiar por la pasión. Y yo tendría que estar dejándome guiar por la razón. Bueno, yo claro, exacto. Yo tengo una pasión. Enseguida capto que por ahí esa pasión no es adecuada, no es oportuna. Por ejemplo, ahora yo puedo tener la pasión de comerme la torta de chocolate que hizo mi esposa, ¿sí? Pero yo también juzgo con la razón que, por ejemplo, no sería adecuado que yo esté masticando una torta de chocolate adelante de ustedes en este momento. Primero porque les voy a hacer desear y después porque no me van a comprender menos de lo que me comprenden ahora, ¿sí? Entonces, yo juzgo eso, pero si yo soy un incontinente, puedo decir, saben chicos, el doctor me recomendó que tengo que comer algo dulce ahora porque lo necesito en este momento, disculpen, y me pongo a comer la torta de chocolate en el medio de la clase. ¿Ven? Ahí yo estaría utilizando mi razón para justificar una pasión desordenada. Ahora, no Sí. toda pasión es desordenada, ¿sí? Por eso lo que hay que hacer es discernir. O sea que podría estar el caso inverso, darse el caso de que sí se justifique y se termina actuando en pos de una pasión, pero después de haberla ponderado racionalmente. Claro, es decir, tan irracional es no seguir una pasión cuando hay que seguirla, como seguirla cuando no hay que seguirla. Y uno se daría cuenta que estaría actuando bien si se siente gratificado. No, Pero ¿no es el hombre virtuoso el que se siente gratificado al hacer el bien? claro, pero claro, el hombre virtuoso se siente gratificado al hacer el bien, pero yo si me siento gratificado no significa que soy virtuoso. Si mi carácter es malo, yo me voy a gratificar con cosas malas. Y pero entonces sí, estás medio complicado, porque ¿cómo te das cuenta que sos virtuoso si sos, o sea, si sos malo? En realidad es a través del estudio de la ética que vos te vas a dar cuenta cuando estás haciendo las cosas bien. Bueno, el estudio de la ética auxilia a los que quieren alcanzar la excelencia humana, pero en realidad, digamos, todos tenemos un conocimiento eh, de alguna manera de los principios generales que deben regir nuestra acción. Por ejemplo, yo, una de las nociones que primero adquieren los chicos es la noción de propio, ¿sí? De algo propio, mío, dice el nene, ¿no? Cuando tiene su juguete y dice mío, ¿sí? Porque se le acerca a otro nene que se lo quiere sacar. Entonces, ya comprende la noción de propio, aunque sea confusamente, ¿sí? Entonces, aunque sea confusamente, comprende la noción de ajeno y ya capta que no debe tomar lo ajeno. ¿Ven? Eso sería lo injusto. ¿Ven? Y así con todo. Es decir, eh, nosotros vamos adquiriendo los principios fundamentales de lo que después los autores denominaron la ley natural, ¿sí? Después puede ser difícil o alguna circunstancia puede ser problemático cómo aplicar ese principio aquí y ahora. Pero en general tampoco nos estamos enfrentando permanentemente con situaciones dilemáticas, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, quiero ser una persona moderada respecto de los placeres, y los placeres fundamentales son la comida, la bebida y el placer sexual, yo espontáneamente más o menos reconozco, a ver, si yo miro y digo, uy, engordé 2 kilos en la última semana, ¿sí? Espontáneamente me doy cuenta de que estoy comiendo de más o estoy comiendo mal, ¿ven? O si yo, por ejemplo, asumí un compromiso afectivo con una persona, pero después salgo a la calle y me paso mirando a todas las personas de manera desordenada, entonces
espontáneamente yo me doy cuenta que no estoy de alguna manera siendo moderado. Y así con los demás principios generales de la acción humana. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Bueno, Ahí me parece, profe, sí, ¿quién habla? sí, me parece que el problema podría estar que estaríamos acudiendo a un cierto intuicionismo moral, o Aristóteles estaría haciendo eso, y nosotros sabemos que son fácilmente relativizables, ¿no? ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, la sensación de lo propio y de lo ajeno es muy característica de una época, digamos, de una educación burguesa, digamos, ¿no? O sabemos que las relaciones afectuosas también varían de una cultura a otra. Entonces estoy diciendo, yo estaría detectando que todos estos principios a los que teníamos que ajustarnos varían culturalmente, y Aristóteles estaría cometiendo el error de adjudicárselos a que contribuyen a la perfección de la naturaleza humana, cuando en realidad siempre están siendo derivados de un contexto cultural, social, económico, ponerle los epítetos que quieras. Sí, No sé si me ¿quién explico. fue que dijo que habló Joaquín? Sí. Ah, está muy bien la observación que haces. A ver, para que ahí también. Creo que subyace es el hecho de que se tiene que actuar de forma mesurada y no desmesurada. Claro, el principio es actuar, digamos, moderadamente. Pero lo que dice Joaquín es una observación, me parece importante y que, digamos, se han escrito libros para responder una observación como Sí, esa. sí, obvio, ya sé. Yo creo que ese tipo de observación tiene una respuesta. Es verdad que todos aprendemos los principios morales fundamentales a partir de las particularidades de nuestra cultura, pero la convicción de Aristóteles sería que si nosotros compartimos una naturaleza humana, hay determinados principios que trascienden lo cultural, determinados principios que si refieren a la naturaleza humana como tal, trascienden lo cultural. Por ejemplo, si es verdad que somos animales racionales, o que lo distintivo, lo que más nos distingue es la razón, y en este sentido la dimensión de lo que Aristóteles llamaba teorética de la existencia, es verdad que no todos tienen que ser filósofos de profesión, pero si es verdad que somos realmente animales racionales, y todos lo somos, en todo tiempo y en todo lugar, sería algo contrario a la naturaleza que uno no se preocupase por cultivar esta dimensión contemplativa de la existencia, de búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, y no para solucionar un problema práctico. Es decir, Aristóteles, por ejemplo, diría que alguien que no buscase este conocimiento por el conocimiento mismo, porque el hombre se planifica conociendo, de algún modo no desarrollaría una dimensión propia de su naturaleza, y en lugar de florecer como ser humano, lo que haría es, de alguna manera, ir en desmedro de su florecimiento. Lo que haría sería no sacar lo mejor de sus potencialidades. Y eso trascendería toda cultura, por ejemplo. Después, con respecto al ejemplo que vos diste de lo propio o de lo ajeno, ¿sí? Yo tiendo a pensar, y que pienso que Aristóteles
en este sentido pensaría del mismo modo, pero no lo sé, no quiero hablar en nombre de Aristóteles, sería muy orgulloso de mi parte. Digamos, si bien uno podría pensar, por ejemplo, que la tierra es una suerte de casa común, ¿sí? Y que los bienes son para todos, también me parece que la razón puede juzgar que todos necesitamos una parte de esos bienes para poder desarrollar, por ejemplo, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Necesitamos unos bienes, ¿no? Una parte de esos bienes. Y que uno necesita, y es razonable pensar que como ser humano necesitamos que esa parte que nosotros juzgamos que es adecuada para desarrollar nuestro ser, no nos sea arrebatada por otros, ¿sí? Que esa parte que nosotros juzgamos racionalmente que necesitamos para desarrollar nuestro ser, no nos sea arrebatada por otros, ni por supuesto nosotros arrebatarla del otro, ¿sí? Entonces, de algún modo, así como por ejemplo, esas cosas que serían naturalmente necesarias, serían como una extensión del propio cuerpo, de alguna manera, así como nosotros no permitimos que nadie violente nuestro cuerpo si nosotros no le damos permiso para eso, que nadie de alguna manera nos toque si nosotros no le damos permiso, ¿sí? También eso que sería necesario, material para desarrollar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, sería parte de lo propio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo propio y lo ajeno trascenderían lo que vos decís una mentalidad burguesa, acumulativa, que sería totalmente criticable en el sentido de si tomara para sí más de lo que realmente necesita para desarrollarse. Pero que haya alguien que tome más de lo que necesita para desarrollarse para sí, no implica que uno no necesite determinadas cosas para desarrollarse, y que necesita también la certeza de saber que así como el propio cuerpo es propio, también eso que uno necesita para desarrollar su cuerpo y su espíritu es algo propio. Bueno, ya te digo, la objeción es excelente y creo que se han escrito bibliotecas enteras en torno a esto, así que es muy difícil responderlo en 5 minutos. Pero No, pero a ver, todo bien, sí, está bien. una respuesta sería esa. En síntesis, yo creo que, digamos, si hay una naturaleza humana que todos compartimos, más allá del tiempo y el espacio, ¿sí? Hay algunos bienes de esa naturaleza humana que trascienden los tiempos y las culturas. Aunque es verdad que nosotros aprendemos cuáles son esos bienes en términos de nuestra propia idiosincrasia cultural. Pero en la medida en que uno purifica eso que ha heredado de la educación de sus padres y de su cultura, puede ir llegando a algo que se acerque a lo que serían los preceptos y los bienes propios de la naturaleza humana en cuanto tal. Bien, no me traje la torta de chocolate, pero me traje el té. ¿Seguimos? Gracias, Joaquín, y gracias, Juan. No, a vos. De nada. En el capítulo 2 dice Aristóteles, respecto a las acciones buenas, no pueden establecerse parámetros que valgan universalmente, sino que debe considerarse siempre lo que es oportuno.
¿Qué significa esto? Que no siempre, si bien los preceptos, o lo que indican las leyes, o los preceptos de la moralidad, ¿sí? Tienden a una cierta universalidad, como la ética no es una ciencia exacta como las matemáticas, no se puede decir que valgan siempre y necesariamente. ¿Qué significa esto? Que hay que decir la verdad, pero no se puede decir que siempre y necesariamente haya que decir la verdad, en toda circunstancia. ¿Sí? Algo de esto vimos el martes con Luis, ¿se acuerdan? Bueno, es decir, si la persona que a mí me exige una verdad, yo juzgo que no es prudente que la sepa, o que no tiene derecho a saberla, yo no tengo por qué decirle lo que ella me pide. ¿Sí? Por ejemplo, si uno de ustedes me dijera, ¿cuánto ganás, Maxi? Acá en público, y no me expresara ningún, digamos, no me dijera ningún, ¿cómo es? Motivo por el cual necesita saberlo. Bueno, me está pidiendo una verdad que no tiene derecho a saber. Es decir, él mismo con su pregunta se está colocando de alguna manera al margen de la racionalidad y al margen de la moral. Entonces es muy difícil jugar el juego de la moral cuando el otro se coloca al margen de la moral. ¿Sí? Siempre que la verdad hay que decir la verdad, sí. Y a veces si uno no puede decir la verdad es mejor callar. Pero uno puede verse en una circunstancia tal en que para salvaguardar el bien tenga que no decir la verdad. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les dije también de la persona que siempre hay que devolverlo prestado? Pero si a mí me pide alguien un arma que me prestó para cazar y yo me doy cuenta de que está enojado y quiere pegarle un tiro a alguien, yo no le voy a devolver el arma. Entonces, ¿siempre hay que hacerlo? No. Puede haber alguna circunstancia extraordinaria que haga que un determinado precepto moral no tenga que cumplirse por salvaguardar un bien mayor. Al finalizar el capítulo 2 se compara la salud corporal con la virtud, es decir, la virtud sería para Aristóteles como la salud del alma. Y también lo que se dice es que la virtud, ¿sí?, se destruye por el exceso y el defecto y se conserva por el término medio. Dice, está la naturaleza de tales cosas, tanto de la salud del cuerpo como la del alma, destruirse por defecto o por exceso. Cuando bebemos en exceso o insuficientemente, dañamos la salud, mientras que si la cantidad es proporcionada, la produce, la conserva y la aumenta. Así sucede también con la moderación y con las demás virtudes. Bien. El capítulo 3 empieza Aristóteles dándonos como una suerte de piedra de toque para reconocer si somos o no en verdad virtuosos. ¿Sí? Y dice que esa piedra de toque es el placer y el dolor que acompañan siempre a las acciones. Al comienzo del capítulo 3 dice, hay que considerar como una señal de los modos de ser el placer o dolor que acompaña a las acciones, pues el hombre que se abstiene de los placeres corporales y se complace en eso mismo es moderado, el que se contraría intemperante. ¿Qué significa esto? Si yo quiero saber en qué medida, ¿sí?, soy virtuoso o si estoy en el camino de la virtud,
tengo que ver qué es aquello que me causa placer y qué es aquello que me causa dolor. Si a mí me causa placer obrar siguiendo el dictamen de la razón, entonces significa que estoy encaminándome en el horizonte de la virtud. Pero si a mí me causa dolor, ¿sí?, o me causa placer lo malo, significa que me estoy apartando de eso. ¿Cómo se entiende esto? Con un ejemplo concreto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, alguno de ustedes me presta un libro, ¿sí?, que a mí me gusta y no me lo puedo comprar. Entonces, de repente, después de un año que lo tengo, me llama y me dice, Maxi, ¿tenés el libro que te presté? Y a mí, ¿sí?, se lo devuelvo. Digamos, si le digo que no lo tengo, que ya se lo devolví, ya sería una mala persona directamente, ¿verdad? Bien. En cambio, si yo se lo devuelvo, pero me causa dolor devolvérselo, todavía no soy virtuoso. ¿Ven? Si quisiera tenerlo y me da bronca, todavía no soy virtuoso. En cambio, si me causa placer o incluso me da pena haberlo retenido tanto tiempo, algo que le pertenece a otro, significa que voy por el buen camino. ¿Se dan cuenta cómo el placer y el dolor son como una suerte de piedra de toque para ver cómo estamos en relación con las virtudes? Ven, la virtud se relaciona con el placer y el dolor, pues la virtud se relaciona con las acciones y con las pasiones. Y el placer y el dolor siempre acompañan a ambas. Luego dice Aristóteles algo muy interesante. Es decir, dice, por ejemplo, de dónde viene que los seres humanos hagamos el mal. Y también dice, ¿sí?, en qué se diferencia el hombre bueno del hombre malo. Por ejemplo, dice, los hombres se hacen malos a causa de los placeres y dolores, por perseguirlos o evitarlos, o los que no se debe, o cuando no se debe o como no se debe. Hacemos lo malo, dice más arriba, a causa del placer, y nos apartamos del bien a causa del dolor. ¿Ven? ¿Qué es lo que está diciendo Aristóteles? Que las personas que se tornan malas, que se tornan maliciosas, se tornan de ese modo. ¿Por qué? Porque persiguen el placer cuando no es debido, o no evitan el dolor que hay que evitar cuando es debido. ¿Sí? Es decir, por perseguir el placer cuando no es debido, o evitar el dolor cuando no es debido, cuando no es razonable evitarlo, uno se torna malo, se torna vicioso, ¿sí? Por eso va a decir Aristóteles ahí que la buena educación radica fundamentalmente en complacernos y en dolernos de lo debido, cuando es debido, del modo que es debido. La virtud tiende a hacer lo que es mejor con respecto al placer y al dolor, y el vicio lo contrario. Todo el estudio de la virtud y de la política está en relación con el placer y el dolor, puesto que el que se sirve bien de ellos será bueno, y el que se sirve mal, malo. Toda la virtud se refiere a placeres y a dolores. Dice, crece por las mismas acciones que las produce, y es destrozada si no actúa de la misma manera. ¿Qué significa esto de que la virtud crece por las mismas acciones que las produce y es destrozada si no actúa del mismo modo? Bueno, esto que ya dijimos, que uno haciendo acciones justas se hace justo, y que si deja de hacer acciones justas puede destruir esa virtud.
Es decir, la virtud moral puede perderse. Claro, si uno realmente tiene arraigada una determinada virtud, va a ser muy difícil que la pierda de un día para el otro. ¿Sí? Pero, no obstante, si uno deja de actuar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy moderado y sé que me tengo que comer 2 milanesas a la noche para estar bien, pero un día digo, bueno, por hoy me como 3, y el otro día digo, bueno, por hoy me como 3, y después, bueno, 3 y media, y bueno, poco a poco voy a ir perdiendo la capacidad de moderarme respecto de la comida y de la bebida. Bien, queda poco tiempo. Una pregunta. ¿Mañana ustedes podrían conectarse de nuevo? Yo puedo, así terminamos el libro 2. ¿Sí? Yo sí. Bien, igual lo grabaríamos. Si alguno no puede, así también queda. Así terminamos el libro 2 esta semana. Bien. Al comenzar el capítulo 4, se propone a Aristóteles una cierta aporía, un cierto problema. Dice, ¿cómo puedo hacerme justo haciendo actos que ya expresan la justicia? ¿Sí? Si ustedes leen al comienzo del capítulo 4, dice, uno podría preguntarse cómo decimos que los hombres han de hacerse justos practicando la justicia y moderados practicando la moderación, puesto que si practican la justicia y la moderación, son ya justos y moderados. ¿Alguno podría responder esa aporía, esa dificultad? Necesitas un filósofo que te guíe. No, bueno, necesitamos una buena educación, no necesariamente un filósofo. Una buena educación, sí. La clave es, digamos, cómo evitar caer en esta suerte de círculo, ¿no? Digamos, si yo para ser justo tengo que hacer actos justos, pero si hago actos justos ya soy justo, ¿sí? Acá Aristóteles va a diferenciar entre lo que sería la apariencia externa de justicia y la virtud, ¿sí? Es decir, las acciones virtuosas no necesitan solo la apariencia externa, sino también y fundamentalmente de cierta disposición interior que Aristóteles la caracteriza por 3 condiciones. Es decir, volvamos al ejemplo del libro. Si yo, ¿sí?, devuelvo el libro y me duelo, si quisiera no devolverlo, estoy haciendo una acción exteriormente justa. ¿Por qué? Porque restituyo al otro su derecho, pero no soy justo. ¿Por qué? Porque interiormente no me complazco en la acción justa. Y lo hago, quizá, bueno, por temor a que otra vez cuando le pido otro libro no me lo preste. Pero si yo no soy justo y supiera que por más que después yo le pido otro libro, igual me lo prestaría, entonces quizá no se lo devolvería. ¿Qué significa esto? Que una cosa es, yo, para llegar a ser justo, en el sentido de tener la virtud de la justicia, primero tengo que hacer determinadas acciones que se corresponden con lo que es justo. Y para eso obviamente necesito el consejo o la educación de mis padres, de mis maestros, ¿sí? Pero poco a poco voy, si lo hago, voy adquiriendo la virtud de la justicia. Y tener la virtud de la justicia implica adquirir una determinada disposición interna, que Aristóteles la caracteriza por 3 condiciones. Dice así, las acciones de acuerdo con las virtudes no están hechas
justa o sobriamente si ellas mismas son de cierta manera, o sea, si son exteriormente de cierta manera, sino si también el que las hace está en cierta disposición interna al hacerlas. Y nombra 3 características. En primer lugar, si sabe lo que hace, es decir, si tiene conciencia de lo que hace. Por eso, si bien la virtud es un hábito, no es un automatismo que me hace hacer las cosas sin conciencia. La acción virtuosa necesita de la plena conciencia de lo que estoy haciendo. Si bien es un hábito y el hábito me inclina a obrar de determinada manera. Pero la virtud no es un automatismo, ¿sí? Luego dice, si las elige y las elige por ellas mismas como segunda en condición, y en tercer lugar, si la hace con firmeza e inquebrantablemente. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Nos queda un minuto y cierro con esto, y mañana alrededor de las 4 o 5 nos volvemos a conectar. Significa que la acción virtuosa tiene que ser consciente. Segundo, que tiene que elegirse y elegirse por ella misma. Yo tengo que elegir devolver el libro porque me doy cuenta de que es lo razonable hacerlo. Porque yo puedo elegirlo para que después me preste otro. Ahí ya no sería elegirlo por sí mismo, sino por otra cosa. Y tengo que hacerlo de manera firme e inquebrantable. Es decir, yo lo elijo por eso mismo y no me tiene que costar, tengo que hacerlo de manera firme, inquebrantable, que me dé placer hacerlo, ¿sí? Que no dude un solo instante. Entonces ahí, de ese modo, no solamente voy a obrar de manera externa, justamente, sino que voy a ser justo. Bueno, ya se corta. Piensen para mañana alguna pregunta en relación con esto y nos juntamos y terminamos el libro.